los niños a su clase. Y nosotros, hermanos, vamos a abrir las Biblias, nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 11 para que tengamos contexto de lo que estamos estudiando. 1 Corintios 12, ¿están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, hermanos, como una aclaración, quiero que quede bien claro, hermanos. Nosotros como ministerio creemos en el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Creemos en el poder, creemos en su obra, su ministerio y por supuesto que creemos en sus dones. Hay algunas personas que piensan, hermanos, que personas como nosotros que pensamos de una manera más ordenada conforme a lo que la Escritura dice, que nos acusan, por ejemplo, de que no creemos en el Espíritu Santo de Dios. De hecho, hay algunos que sugieren que personas como nosotros que creemos en lo que dice únicamente la palabra de Dios y no en sueños y cosas como esas, nos acusan a personas como nosotros de haber sacado de la iglesia al Espíritu Santo de Dios como si eso fuese posible. Este tipo de personas aseguran de que es un evento que pasa cuando recibes a Cristo en tu corazón y eres salvo por fe y por gracia de Dios, y que luego es necesario que venga un súper ungido, te ponga las manos encima y recibas el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no es bíblico. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios una vez que hemos creído. Mira, en Romanos 8:9, esto ya lo vimos en las semanas anteriores. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que la afirmación del apóstol Pablo dice que si el Espíritu de Dios mora en la persona, no puede uno vivir de una manera como si no fuera cristiano. Y que si una persona no tiene al Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, entonces simplemente no es salvo. El Señor Jesús en el libro de Juan, solamente voy a leer estos dos versículos, hermanos, por esta vez. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad. Este es el Señor Jesús pocos días antes de ser crucificado. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. O sea que convenía que el Señor Jesús fuera llevado al cielo por causa de que Él estaba en un cuerpo humano y no podía estar en todas partes. Dice: el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos que el Señor Jesús, Él dice que es necesario que se vaya. Y dice también que este Espíritu es el que van a recibir aquellos que creen en Él. Todos los que creemos en el Espíritu, en Cristo Jesús, recibimos al Espíritu Santo de Dios. La diferencia es que en Hechos 2, después que el Señor ha sido levantado al cielo, es necesario que existan estos dos eventos por separado. Ellos ya creen en Jesús, pero luego es necesario que descienda el Espíritu Santo por primera vez. Pero después que la iglesia ya ha sido fundamentada, los apóstoles ya están llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar el Evangelio, todo aquel creyente que cree en Él es lleno también, es bautizado, sellado por el Espíritu Santo, posee al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ahora que ya hemos hecho estas aclaraciones, tenemos al Espíritu Santo de Dios y como volvamos a Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice en el verso 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso ya lo vimos la semana pasada, lo vamos a recordar constantemente una y otra vez, hermanos. Los dones espirituales, hermanos, son para provecho no de la persona que los tiene, que los ha recibido, sino para provecho de los demás, de la iglesia. Ni siquiera es para provecho de la gente allá afuera, es para provecho de la congregación, es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero ¿qué son los dones? Vamos a recordar un poco qué es un don espiritual. Son habilidades, no son habilidades más bien naturales, ni son aprendidas. Algunas personas saben cantar, algunas personas saben cocinar muy bonito, muy sabroso. Hay personas que saben hacer cosas muy bonitas, pero esas cosas se pueden aprender naturalmente. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Hechos 2, cuando la gente recibió el don de hablar en lenguas, ellos no fueron a una universidad de lenguas, de idiomas. Ellos recibieron por capacidad divina y por el medio del poder de Dios, recibieron la habilidad de hablar en idiomas que ellos no conocían. Asimismo, los siguientes dones que vamos a empezar a ver, hermanos, cuando alguien los tiene, no es porque fue a una escuela a aprenderlos, no es porque alguien le puso la mano y se los transmitió, no es porque hizo un ayuno de 40 días y 40 noches para recibirlos, sino porque Dios, en el momento que el creyente se hace creyente, que es salvo, también recibe el Espíritu Santo de Dios, también es dotado de dones. Estas habilidades, hermanos, son habilidades divinas, son habilidades que Dios da a la manera como Él quiere. En el verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que determinamos por medio de estos versículos, y hay muchos más, que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones a todos los creyentes, dice a cada uno, no dice a algunos. A diferencia de los ministerios, que como hemos visto que a unos en Efesios 4:11 en adelante, dice que a algunos puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores maestros. Son 4 ministerios. A eso sí escogió Dios y dijo, este va a ser tal y tal cosa. Pero no es algo que se lo da a todos. Pero en cambio los dones espirituales se los ha dado repartidos a cada uno de los creyentes como Él quiere. Amén.
El propósito de estos dones, como lo hemos dicho, hermanos, es para edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. O sea que es cada uno de nosotros. Es para servir a los demás. Miren, acompáñenme a Efesios 4:11. Tenemos que recorrer una y otra vez estas cosas, hermanos, para que podamos tener un entendimiento bien claro de lo que es tener un don espiritual o de qué son los dones espirituales. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y esta es la razón o el fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de los dones, Dios repartió y capacitó a unos hombres, en este caso que menciona Efesios, a estos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, los capacitó para fundar la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Y esta misma doctrina es la que tenemos aquí en la Biblia. El propósito de capacitar hombres para el ministerio llenos de dones es para edificar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a ser a la medida y a la estatura de ese varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y otra de las razones, el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De manera, hermanos, que todos estamos de acuerdo y estamos seguros, la palabra de Dios lo dice, que hay, y estamos de acuerdo, que existen falsos maestros por todas partes, que emplean, como dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, emplean como estrategias o estratagemas, que significa como agarrar dados y cargarlos para que caigan en la cantidad que uno quiere. De hecho, eso es lo que hacen con la palabra de Dios, la tuercen en el sentido para que ellos puedan obtener un beneficio conforme a lo que ellos quieren, que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga y no lo que realmente dice. Ese es el propósito de que estemos preparados. Entonces, los dones, hermanos, son para servir a los demás, para capacitarnos unos a otros, para que lleguemos a esa medida del varón perfecto, para que no seamos engañados por personas que son falsos maestros. Son dados, hermanos, no para la gloria personal de cada uno, del que lo tiene. Los dones no son para que nosotros saquemos provecho personal de ellos. No es para que nosotros seamos admirados, sino para que Cristo sea glorificado. Amén. Que ese es un problema muy grande, hermanos, y es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Lo que pasaba en la iglesia de Corinto, como podemos ver, hermanos, volvamos a 1 Corintios. Podemos ver que los corintios, hermanos, ellos tenían un desastre, pero muy parecido a lo que hay hoy en día en todo lo que se dice que es iglesia hoy, en estos días. Desde el capítulo 1 podemos ver que Pablo les empieza a corregir los errores que ellos tienen. Ellos están teniendo sus predicadores favoritos, ellos están yéndose más por la sabiduría humana, ellos están teniendo inmoralidad sexual dentro de la iglesia y están envanecidos, ellos están teniendo problemas de idolatría, ellos están comiendo cosas dedicadas a los ídolos, ellos están teniendo problemas inmorales en el matrimonio, ellos también están jugando o menospreciando la mesa del Señor, ellos están menospreciando a los que no tienen nada y ahora también están jugando con los dones espirituales. Algunos están presumiendo de las lenguas, es que porque como yo tengo lenguas y hablo en otras lenguas, como vamos a ver alrededor del capítulo 12, del 13 y del 14, específicamente del 14, más adelante vamos a ver eso,
ellos pensaban que eran mucho más espirituales que otros, de manera que habían pleitos entre unos con otros. Unos se creían mucho más que otros y presumían de los dones que tenían, al punto de que otros querían o falsificaban los dones del Espíritu Santo para presumir nada más. Nada diferente de lo que está pasando ahora, ¿verdad? En algunas iglesias. El asunto es, hermanos, que el apóstol Pablo está aclarando por medio de esta carta muchos errores que están teniendo, mucho relajo que tienen los corintios en la iglesia, dentro del culto y aún fuera del culto. Pero específicamente dentro del culto, él está diciéndoles, de hecho, al principio ellos son ignorantes acerca de los dones. En el verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque saben que cuando eran gentiles se les arrastraba llevándoles a los ídolos mudos. Los demonios los arrastraban para practicar cosas todavía paganas. Que la diferencia de esto es, la diferencia entre un ídolo, un demonio, es que un ídolo arrastra a una persona a hacer cosas fuera de su voluntad, a avergonzarles. En cambio, la diferencia entre eso y el Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu Santo guía. Es una diferencia muy grande entre guiar y otra es arrastrar. Podemos ver gente que hace cosas completamente irracionales, terminan revolcándose en el suelo, avergonzándose a sí mismos y avergonzando a Cristo, por supuesto, con el comportamiento que ellos tienen, diciendo que esas son cosas de parte de Dios. En cambio, el Espíritu Santo de Dios hace cosas para edificar, para guiar a la iglesia, para instruir, para corregir. Muy diferente lo que está pasando. En Corinto están haciendo todo tipo de cosas, muy irracionales. Entonces, hermanos, los dones no son para glorificarse a uno mismo, es para la edificación de la iglesia, que Cristo sea glorificado por medio de la edificación de la iglesia. No se reciben, hermanos, los dones por méritos personales. No es por medio de orar muy fuerte y muy alto, no es por saltar como loco, o no es por ayunar tantos días y hacer tantos tipos de cosas. No. Dice que el Espíritu da, en el verso 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No se pueden desear, o sea, no se pueden ganar estos dones. Entonces, hermanos, vemos que este tipo de relajos están pasando en Corinto. Ellos querían tener los dones más espectaculares, se peleaban por ello, había divisiones, ellos querían lucirse a sí mismos por medio de los dones que tenían o pretendían tener. Se comportaban, hermanos, como niños. En el mismo libro de 1 Corintios capítulo 3, vemos que en el verso 1 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Estamos hablando de la misma carta que el apóstol Pablo le manda a la misma iglesia en el mismo tiempo, no más que están unos capítulos atrás. Pero recordemos, hermanos, que la carta a los Corintios es una carta que se debía leer de una vez. Y Pablo no está hablando de diferentes años, de diferentes épocas, está hablando de situaciones que están pasando en ese momento y que obviamente están pasando en este momento en muchas iglesias. Posiblemente algunos de estos errores de los cuales el apóstol Pablo está corrigiendo estén pasando en medio de nosotros. El apóstol Pablo está corrigiendo el comportamiento de niños, a estos niños corintios. Pero ellos tenían muchos dones, ellos estaban llenos de muchos dones. En el mismo capítulo 1, verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él,
en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún ¿qué? En ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían muchos dones, pero no sabían qué hacer con ellos. Estaban usando estos dones para glorificarse a sí mismos, para hacer competencia con los demás, para levantarse y presumir, levantarse el cuello y presumir unos con otros. Por eso es que entendemos, hermanos, que el hecho de que una persona tenga un don o varios dones que estén operando en esa persona no es sinónimo de una persona que sea muy espiritual. Lo vuelvo a decir, el hecho de que una persona tenga dones espirituales dados por Dios no quiere decir que sea una persona muy espiritual si su vida moral no demuestra eso. A diferencia de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que es llevar fruto del Espíritu Santo de Dios, es sinónimo a estar unidos a Cristo. Juan capítulo 15, el Señor Jesús dijo, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Y otra cosa de las que dice es que si permanecemos en Él vamos a llevar mucho fruto. ¿Y qué tipo de fruto es? Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero los dones del Espíritu Santo de Dios, que los tenemos todos los creyentes, no es un sinónimo de superespiritualidad. Por eso vemos que en el mismo libro de 1 Corintios capítulo 14, verso 20, el apóstol Pablo dice, hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, porque ellos, en la manera que se estaban comportando, parecían niños berrinchudos, ruidosos, haciendo relajo, corriendo por todas partes y abusando de todo tipo de cosas con las cosas espirituales de Dios. Aparte el Señor en el libro de Mateo capítulo 7, verso 20, 21 y 22, Él dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y ese es un don dado por Dios, la profecía. No hicimos muchos milagros, que también es parte de los dones que Dios repartió, pero ¿qué dice que les va a decir? Apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. O sea, el hecho de que una persona tenga dones espirituales no es sinónimo a ser una persona espiritual. Amén. Entonces, hermanos, el problema de Corinto, volvamos a 1 Corintios 12, era que ellos estaban deseando tener manifestaciones de dones, pero son los dones más llamativos. Como podemos ver, aquí hay una lista de dones que no son todos los dones que existen en medio de la iglesia. También en Romanos capítulo 12 menciona otra lista, Efesios 4:11 menciona otra lista, Pedro menciona un par de dones también, que muchos de ellos son dones de servicio, cosas que no son dones dignos de recibir gloria de parte de las personas. Como por ejemplo, los dones más escandalosos es obviamente el don de lenguas, el don de profecías, el don de interpretación de lenguas, el de sanidades, el de milagros. Todas estas personas, y todavía hay personas que se mueren por hacer un milagro, que la gente los vea de que ellos tumban a la gente y que se sanan, o que ellos pueden venir y así dice el Señor y que se cumpla. Pero nadie desea dones de servicio, de distribución, de consolación, que son dones, hermanos, que son para edificación de la iglesia, que pueden, hermanos, pueden ayudar mucho y deben estar ayudando mucho dentro de la iglesia. El don de consolación, llegar con una persona, ponerse al lado en los momentos difíciles y poderles hablar conforme a las verdades de Dios, por supuesto, y estimularles para que sigan adelante. Pero no, hay personas que se mueren por ser vistos. Pero los dones del Espíritu Santo son para edificar a la iglesia, no para que la gente se exalte a sí mismo.
Los dones son irrevocables, como dice Romanos 11:29, que el don de Dios es irrevocable. El don y el llamamiento es irrevocable, de manera que si Dios le da un don a una persona, no se lo quita. No más que hay personas que lo descuidan, como en el caso de Timoteo, que Pablo tuvo que estimularlo para que avivara el don de Dios, el fuego del don de Dios que estaba en él. Entonces, podemos ver que los dones se pueden descuidar, se pueden ir enfriando, pero son irrevocables. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, es tener bien claro de que en cada uno de nosotros existen dones que posiblemente no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque no los hemos usado. Pero conforme vayamos estudiando, hermanos, todos estos dones, este capítulo, nos vamos a ir dando cuenta, pero eso sí, lo que sí les recomiendo, hermanos, que en oración, mucha oración, le pidan al Señor que les muestre el don que ya ustedes tienen. No que le pidan un don, porque ya lo tienen. No pueden decirle a Dios, mira, a mí me gustaría tener este o aquel, sino que, como acabamos de leer en el verso 11, Él reparte como Él quiere. Él ha repartido ya. En el momento que creíste en el Señor Jesús, Él te dotó de dones espirituales, los cuales debes de poner en uso. No es una opción, hay que ponerlos en uso. Ahora, Dios lo repartió como Él quiere. Hay mucha evidencia bíblica que esto es así, hermanos. En Hebreos 2:4 vamos a ver esto. Hebreos 2:4 dice, leamos desde el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según qué? La voluntad de Él, no de las personas que recibieron los repartimientos del Espíritu Santo. Tenemos en Efesios 4:7, que ya leímos ahí, hermanos. Efesios 4:7. Que dice, hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También vemos en el mismo Primera de Corintios, que es el que estamos estudiando, el verso 11 ya lo leímos, también vemos en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, hermanos, esta es la voluntad de Dios, que así sea, que cada uno reciba dones, pero a la manera de Él. El propósito es únicamente, y lo vuelvo a repetir, la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, para continuar en el verso 8 de 1 Corintios 12, comenzamos a ver cómo es que se manifiestan los dones del Espíritu. En el verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué, hermanos? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Veamos lo que es palabra de sabiduría. Cabe mencionar, hermanos, de que Dios a veces ha repartido más de un don en las personas. Puede que esté operando más de un don en una misma persona o que solamente tenga uno, pero todos tenemos dones. Hermano, quiero ser muy específico en esto. No se trata de cómo te sientas tú, no se trata de tu experiencia personal, se trata de lo que dice la palabra de Dios y lo tenemos que creer. La palabra de Dios, como acabamos de ver, dice que todos tenemos dones espirituales. Lo creas o no, tú tienes dones espirituales. Pueda que tengas más de uno y no te has dado cuenta. Por eso es que yo les decía que necesitamos orar
firmemente a Dios para que Él nos muestre cuáles son nuestros dones. Entonces vemos que la palabra, volvamos al verso 8, a una persona le es dado palabra de ciencia según, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la habilidad de entender la verdad profunda de Dios. Y lo más importante, no solo es la habilidad de entender, porque como todos sabemos, no es lo mismo tener un montón de conocimiento, de sabiduría y todo eso, sino también saber aplicarlo en ciertas situaciones. Pero no solo aplicarlo, pero con fidelidad a la palabra de Dios. También se puede entender como que es la habilidad de saber qué hacer en situaciones difíciles, donde más necesitamos tener sabiduría, ¿verdad? Pero todo esto conforme a la verdad de Dios. Esto es un don, hermanos, dado por el Espíritu de Dios, de manera, hermanos, que cuando una persona está obrando un don en una persona, está obrando un don espiritual, no está obrando en el poder de la carne. O sea, no está obrando en nuestras propias fuerzas, está siendo energizado, fortificado por el poder divino de Dios. O sea que cada don, hermanos, está siendo energizado por el poder divino de Dios, no por el poder de nuestras fuerzas. De hecho, hermanos, hablando de sabiduría, el apóstol Pablo menciona, hablamos de sabiduría para los que han alcanzado madurez, pero sabiduría en misterio. Él está mencionando de que cuando proclama el evangelio, él se limita a la sabiduría humana, él la hace a un lado, sino que él se limita únicamente a predicar a Cristo crucificado. Él no usa sabias palabras de sabiduría humana. Él sabía, él tenía conocimiento de cómo hablar, tenía buena expresión, tenía buena educación, pero todo eso lo hizo a un lado para hablar nada más sabiduría en misterio. Él habló de Cristo, una sabiduría que el mundo no conoció, dice, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, el don tiene que ver, hermanos, porque dice palabra de sabiduría, tiene que ver con hablar, con expresarlo, no solamente quedárselo uno adentro, pero también tiene que ver con saber qué hacer en estas situaciones. Entonces, hermanos, esto se recibe a través del Espíritu Santo de Dios, como lo hemos visto. Veamos en el capítulo 2, verso 6. Que es lo que les mencionaba. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es un don que Dios le dio a unos pocos que Él escogió, que no eran sabios de este mundo, que no eran entendidos de este mundo, sino que posiblemente eran los que menciona un poco antes, personas menospreciadas, personas que eran consideradas como poca cosa, pero al Señor le pareció poner a estas personas como sabios, dándoles o dotándoles de el don de sabiduría. Entonces, hermanos, la sabiduría se contrasta con la sabiduría de este mundo. La sabiduría, el don de sabiduría se contrasta con el más inteligente que pueda existir en este mundo, el que usted quiera. Esa sabiduría, como podemos ver, no se trata de algo que se metió a un lugar teológico, a un centro teológico a estudiar, sino que es una sabiduría dada por el Espíritu Santo de Dios. Es una sabiduría que hoy en día, hermanos, debe de obrar en los pastores, los consejeros, los maestros, todo aquel que enseña la palabra de Dios. Es una sabiduría que moraba, hermanos,
y no podemos discutir sobre eso, moraba en plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 11, podemos ver, hermanos, que se cumple en el Señor Jesucristo esta profecía. Verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La sabiduría que moraba en el Señor Jesús no juzgaba por lo que veían sus ojos, sino que él juzgaba sabiamente a los necesitados. ¿Y de qué forma lo hacía? No era dándoles conforme a la necesidad únicamente física de este mundo, sino la prioridad era predicar las verdades a las que había venido a predicar, el arrepentimiento para salvación y para vida eterna. Esta sabiduría, hermanos, también moraba en el apóstol Pablo. Volvamos a 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De manera, hermanos, que este don de sabiduría se ve ejecutado, se ve en acción, hermanos, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Pero hoy en día personas que presumen tener sabiduría espiritual o el don de sabiduría, lo que hacen es meter cosas carnales en las cosas espirituales o viceversa, meter cosas espirituales en cosas carnales. No tienen un discernimiento de la palabra de Dios, no tienen un entendimiento de lo que realmente dice la palabra de Dios, no pueden trazar esas verdades de Dios correctamente, no saben cómo accionar a la hora de un momento decisivo de tomar decisiones, sino que se dejan llevar por la sabiduría humana. Esto no es una sabiduría, un don de sabiduría, no es una palabra de sabiduría, no es el don divino de Dios energizado por el Espíritu Santo de Dios que mora en una persona, sino que hay personas que se mueven conforme a la experiencia que ellos tienen, conforme a sus temores, pero no se están basando exclusivamente con la sabiduría que Dios da por medio del entendimiento de la verdad de su palabra. Amén. Dice en Lucas 2:52 que el Señor Jesús, cuando era un niño, él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En el Señor Jesús, hermanos, mira, esto es bien importante. Los dones del Espíritu son un pedacito del Señor Jesús morando en el creyente. ¿No te da alegría eso, hermano? El Señor era todo sabiduría cuando moraba como humano en esta tierra. Lo sigue siendo todavía. Pero nosotros tenemos una pequeña porción de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros, la cual debemos desarrollar, la cual debemos ejercer unos con otros. Recordemos, los dones son para la ayuda mutua entre nosotros. De manera que si yo tengo un don, les puede servir a ustedes, les sirve a ustedes el don que yo tengo que tener, y el que ustedes tienen me debe edificar a mí. Por eso es que necesitamos unos con otros compartir esos dones, usarlos unos con otros. No es para nuestro propio beneficio, es para el beneficio de los demás. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 19, podemos seguir viendo un poquito más acerca de nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo perfecto
en quien moraban todos los dones. 11 verso 9 dice, pero ¿qué saliste a ver? 11:19, perdón. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿De qué manera? Que el testimonio que daban todos los creyentes acerca de él, que se sorprendían, por ejemplo, en el capítulo 13, verso 54, se sorprendían diciendo, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Obviamente la mayoría de gente se deja fascinar únicamente por los milagros y se van hacia los milagros, pero la gente se maravillaba de la sabiduría que el Señor Jesús tenía. Una sabiduría que se veía en obra, hermanos, aun cuando los fariseos llegaban y le atacaban para tentarlo. ¿Se acuerdan cuando una vez les dicen, Señor, tenemos que pagar impuestos a los romanos? Él viene y saca una moneda y dice, ¿de quién es la cara de esta moneda? No, pues del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabiduría. Sabía cómo aplicarlo. Cuando algunas personas venían y lo trataban de hacerle un truco para hacerlo pecar, según ellos, podían hacerlo pecar por medio de sus palabras, él les respondía con sabiduría. En una de ellas le hacen una pregunta que él vino y le dijo, a ver, yo les respondo si ustedes me contestan esta otra, y ellos no quisieron responder y dijeron, pues yo tampoco les respondo. Nunca se puso a pelear con ellos, nunca se puso a amenazarlos, sino que respondía con palabras sazonadas con sal, porque de hecho, hermanos, algo que tiene que prevalecer en la sabiduría es saberla aplicar, pero con mansedumbre y sobre todo con amor. El apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Nada soy, nada sirve. Los dones espirituales, sea el que sea que esté operando en nosotros, debe ser aplicado con amor hacia los demás, con humildad, con el deseo de que nuestro hermano, nuestra iglesia, que nuestro Señor sea glorificado. Amén. Es una sabiduría que moraba en Esteban, Hechos 6:10. Veamos que Esteban, todo el capítulo 7, él está predicando las verdades del evangelio. Al final la gente se enoja, crujen los dientes porque no podían, dice, no podían con la sabiduría que emanaba de él. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces, ¿qué hicieron? Lo agarraron, lo apedrearon. Pero él estaba hablando con sabiduría. ¿Qué sabidurías? Él no estaba hablando de sus experiencias personales. Él no estaba hablando de qué tan bien se sentía o qué tan mal se sentía. Él estaba hablando de Cristo a través de las Escrituras. Empezó a hablar desde Moisés y empezó en una versión breve a hablar toda la historia desde Moisés hasta el día en que llegó nuestro Señor Jesús, que había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento. Y también de una vez les incita a que se arrepientan. Sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Este es un don sobrenatural que obviamente, hermanos, tenemos que pedir nosotros, tenemos que pedir sabiduría, pero este es un don sobrenatural que actúa de manera sobrenatural en aquellos que tiene.
que tienen este don, pero cada uno de nosotros debe de tener sabiduría para todas las cosas. Que esta sabiduría es una sabiduría mucho inferior a tener el don de sabiduría, pero que sí debemos pedirle al Señor. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios. Claro que podemos tener esa sabiduría, claro que podemos pedirle al Señor que nos dote de sabiduría. Pero hay unas personas que tienen ese don de sabiduría. Esas personas, hermanos, deben tenerlo, los pastores deben tener este don, deben tener principalmente los consejeros, tener esa sabiduría de qué dirección dar a través de la palabra de Dios, no de los estudios psicológicos y todas estas cosas, sino de la palabra de Dios. También puede operar en maestros de niños, maestros de todo tipo. Hermanos, la siguiente es palabra de ciencia. Volvamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hay personas, hermanos, que confunden la palabra de ciencia o el don de ciencia, que significa el don de conocimiento, lo confunden con la adivinación. La adivinación. Hay personas que dicen que tener el don de ciencia es saber lo que usted está pensando. O es que a mí Dios me mostró de que usted está haciendo tal cosa. Eso es adivinación. Eso es adivinación. El don de ciencia, hermanos, y nos tenemos que limitar, hermanos, únicamente a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras. La adivinación es un pecado muy, muy condenado por las Escrituras, por Dios mismo. En el Levítico capítulo 19, 26, ustedes lo pueden leer, que no, prohíbe terminantemente que no haya agoreros ni adivinos entre vosotros. También a Saúl, Dios le envió un juicio porque fue a consultar a una adivina. Y hay personas dentro de las iglesias tratando de adivinarle el futuro, el presente y lo que comieron esta mañana a las personas. Pensando que más bien yo pienso, hermanos, que no tienen el don de adivinar, sino más bien tienen un don de sospecha. Yo creo que esta persona está haciendo esto, porque a veces, hermanos, hay cosas muy evidentes en las personas y todos nos damos cuenta, menos el que lo está haciendo. El que lo está haciendo piensa que nadie se da cuenta, pero muchas veces todos nos damos cuenta cuando alguien anda triste, anda mal, anda en pecado o se anda escondiendo porque se siente culpable, su conciencia lo acusa. O la manera en que hablan las personas a veces, que nadie les ha preguntado nada y se autojustifican inmediatamente, se delatan ellos solos. Así que no necesitamos adivinar porque hay personas que ellos solos se delatan a sí mismos. Entonces, ¿qué es el don de ciencia, hermanos? Mira, nomás para terminar este pensamiento, la adivinación, hermanos, o lo que algunos piensan que es el don de ciencia, que es saber lo que está haciendo alguien o pensando alguien, confunden también lo que es la profecía y confunden también lo que es el discernimiento de espíritus, que después vamos a ver eso. Pero la adivinación se usa, hermanos, en la santería, en la brujería, en el espiritismo. Espiritismo, que no es lo mismo tener una vida espiritual del Espíritu Santo de Dios. Estas personas invocan espíritus que ellos les llaman espíritus blancos, pero son demonios de Satanás, no son de Dios. Nosotros nos tenemos que dirigir única y exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo, no con ningún espíritu, ni con ángeles, sino con el Señor Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 16, verso 18,
vemos que se fastidia al ver a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hechos 16, 18, bueno, del 17, 16 veamos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación, no el don de ciencias, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué tenía esta mujer? Tenía un demonio habitando en ella. No tenía un don de adivinación, no era dado por el Espíritu Santo de Dios, sino que tenía morando un demonio en ella. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la habilidad de entender los misterios de Dios, las profundidades de las verdades de Dios. No es nada místico, hermanos. Son cosas que ya están dadas aquí en la Escritura, pero que a veces a personas que Dios los ha dotado con ese don, estas personas se van y escudriñan en los lenguajes originales, buscan en las culturas que se dieron en estas épocas, y Dios les da un entendimiento tan grande, por lo cual Dios usa este tipo de personas para que escriban, por ejemplo, libros de teología dirigidos para la iglesia, que sirven para edificación de la iglesia, dirección de la iglesia, comentarios bíblicos, libros, hermanos, de consejería bíblica, por cierto. Ese es el don de ciencia. Personas que saben trazar las escrituras de acá para allá, que de un versículo ellos, sin haber estudiado tanto ese día, pueden sacarte horas y horas de enseñanza bíblica, sin equivocarse, porque tienen el don del conocimiento de Dios, un conocimiento verdadero, el cual, hermanos, los judíos no tenían este conocimiento, pero tenían un celo muy tremendo. En Romanos 10, el apóstol Pablo da testimonio de los judíos. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. Los judíos eran devotos, celosos, tanto que estaban dispuestos a matar a cualquiera que pensaban ellos que se oponían a Dios. Pero no lo hacían conforme a ciencia, no lo hacían conforme al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Porque ellos, hermanos, tenemos el caso de Nicodemo. Se presenta al Señor Jesús de noche, le pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le responde el Señor Jesús? ¿Eres maestro de Israel, de los maestros de maestros, y no sabes estas cosas? O sea, tú no sabes estas cosas, o sea, ¿no entiendes lo que enseñas? No tenía ciencia. El Señor dota a algunas personas con este don de ciencia, que puedan entender la palabra de Dios fácilmente. De repente hay testimonios de muchas personas que son llamados por Dios para ser salvos. En ese momento tienen un deseo muy grande de estudiar las escrituras, y sin necesidad que alguien les enseñe, comienzan a entender grandemente los misterios de Dios. Ahí se puede ver bien claro el don de ciencia. No es andar adivinándole a las demás personas. No es tuve un sueño, es que le di la mano y sentí cosquillas en toda mi espalda. Tiene un demonio. Eso no es el don de ciencia. Será cualquier otra cosa, pero no es el don de ciencia. Una pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer es: si tú crees que tienes un don, realmente, hermanos, no nos debe importar si alguien más tiene un don, si sospecho que aquel tiene este don o aquel. Realmente nos debe importar qué don es el que yo tengo. Si no lo sé, hay que pedirle a Dios para ponerlo
en uso, para que todos seamos bendecidos. Hermanos, yo necesito de cada uno de ustedes, sus dones. Todos necesitamos de cada uno de los demás los dones, hermanos, que hay aquí en la iglesia, para que podamos ser edificados. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Señor, decirle: Señor, mira, ahí yo no recuerdo lo que dijeron exactamente los versículos, pero sí entendí que dicen que tenemos un don, uno o varios. Enséñamelos, déjame operar en ellos, dime qué tengo que hacer, dame sabiduría, dame entendimiento. Hay que orarle al Señor, no tenemos que pedírselo, ya lo tenemos. Dice la Escritura que ya tenemos dones espirituales dados por Dios, y esto debe ser para la edificación de la iglesia. Si alguno dice: bueno, yo ya tengo el don, yo ya sé qué don es el que tengo, pídele al Señor hacer un buen uso de ese don, pero hay que usarlo. Pero alguien podría decir: no, pero yo tengo X don. La pregunta que te tienes que hacer es: bueno, ¿ese don es útil para la edificación de la iglesia? Porque hay personas que, aunque uno les lea toda la Biblia entera y les diga cualquier argumento, se dejan llevar por su experiencia personal. No, pero a mí me pueden decir lo que sea, pero yo sé lo que siento. Yo he escuchado gente así. Yo sé lo que he experimentado y bueno, ok, si nadie puede sacarte de esa situación, pregúntate: ¿en qué edifica a la iglesia de Cristo el que pienses de esa manera? Si edifica a alguien, o a la congregación más bien dicho, entonces sí es un don de Dios. Si no edifica a nadie, entonces sea cualquier otra cosa, la llamen como la llamen, pero no es un don de Dios. Debe de ser un don para edificar a la iglesia. Ese es el único propósito por el cual Dios nos ha dado dones espirituales. Si alguien viene y dice: bueno, sí, pero la Escritura dice allí, pero es que eso se escribió hace 2000 años, pero a mí el Señor me reveló, y comienzan con cosas que no están en la Escritura, y peor aún, las contradicen o son añadiduras a la Escritura. Entonces les recuerdo que en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, hay una advertencia muy severa para ese tipo de personas que le agreguen o le quiten a la palabra de Dios. El canón bíblico, hermanos, está cerrado completamente. Ya no le podemos agregar, ya no le podemos quitar, ya está completo. De manera que nada más nos tenemos que conformar a lo que dice la palabra de Dios. Y por cierto, Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nos tenemos que limitar conforme a las palabras de Dios. De manera que si aunque tengamos un sueño, una visión, pero va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no proviene entonces de Dios. Así de fácil. Si algo contradice, aunque me levante al cielo y me lleve al infierno y despierte todo sudado el día siguiente en la mañana, pero si contradice lo que dice la palabra de Dios, esa experiencia no fue de parte de Dios. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. La siguiente semana vamos a continuar. No pierdan estas enseñanzas, hermanos, están muy importantes. Pónganse de pie. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los dones espirituales, hermanos. Todavía hay mucho camino por recorrer. Nada más les encargo, hermanos, que oremos unos por otros, que los dones sean manifestados en medio de cada uno de nosotros, pero para edificación. Amén. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos que estos son temas muy importantes, Señor, aunque a veces son muy difíciles, Padre, porque hay muchas cosas que se dicen al respecto, Señor. Pero
Concédenos, Padre, el privilegio de trazar tu palabra siempre lo más correctamente posible, Padre. De manera que aunque no seamos populares por hablar grandezas o cosas súper maravillosas, aunque tu palabra realmente sí lo es, pero la apreciación de muchas personas, Señor, no es así, porque quieren ver cosas extravagantes, quieren escuchar cosas que tal vez ni entienden, pero que se oyen muy, muy relevantes, Señor. Pero nosotros no queremos caer en ese error, en esa tentación, Señor. No nos importa la popularidad, sino que nos importa únicamente, Señor, seguir tu palabra lo más fiel posible, Padre, y concédenos ese privilegio de seguir así, en esa forma, Señor. Por lo que te pedimos también que nos llenes de esa sabiduría siempre, Padre, que no nos abandones en cuanto al conocimiento de tu verdad, Padre, y que tus dones sean manifestados, Señor, aquí en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, Padre, que cada uno de nosotros podamos descubrir en qué manera, en qué área nos quieres usar, Padre, que nuestros dones sean para edificación, Señor, que no seamos los responsables de quedarnos sin hacer nada, Señor, y mucho menos de ser parte que esté enfermando tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos también que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, que si es tu voluntad podamos estar aquí este viernes, Padre, en nuestra noche de oración. Bendice a cada uno de esta congregación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.